Hola, muy buenos días nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Gracias a todos mis suscriptores por escuchar mis videos y a los que no se han suscrito pues los invito de una vez que tomen la decisión de hacerlo para que sigan recibiendo las notificaciones de los videos que estoy sacando al aire, ¿verdad? Como procuro hacerlo siempre en todos mis videos no son para controversia, son solamente para que ustedes conozcan la palabra de Dios y si alguien tiene dudas acerca de lo que yo digo, pues simplemente investíguelo. Hay muchas formas de investigarlo, lo cual a mí me alegraría mucho porque eso hace que la duda hace que la persona entre a saber el porqué de las cosas, ¿verdad? A investigar las cosas, que no se quede simplemente en pensando si lo que esta persona dijo es verdad o no es verdad, ¿sí? Pues si hay duda, pues tenemos que investigarlo, ¿verdad? Muy bien, y así poco a poco pues nos vamos acercando a la palabra de Dios. Muy bien, los dos últimos videos, uno fue referente al cielo, que pues ya sabemos que al cielo van derechitos, pues los santos, ¿no? Normalmente un 90%, un 80% de los santos pues van derechito al cielo. No todos, porque no todas las personas pueden ir derechito al cielo. Y eso es lo que el tema que va a ver a continuación. Y el otro tema fue el del infierno, que son las personas que se van derechito al infierno, que tuvieron la oportunidad de salvación, tuvieron la oportunidad de pagar algo para poder pensar un poquito llegar al cielo y no aprovecharon esas oportunidades. Por tal motivo, pues se van derechito al cielo, al infierno, en el cual ya no hay reversa, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba a ustedes, yo les ponía en el último video, les di un ejemplo, pues lo primero que se me viene en la cabeza, bueno, entonces vamos sobre ese mismo ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos que el adulterio es un pecado grave, es un pecado mortal el adulterio, ¿verdad? Pero entonces, un ejemplo, hay un hombre, un señor, los hombres por naturaleza son mujeriegos, ¿cierto? Los hombres ven una mujer y se desbaratan. Entonces, pero hay un señor que él es muy de la iglesia, él es muy practicante de su catolicismo, él confiesa, se comulga, hace obras de caridad, es muy buen padre, muy buen esposo, tiene muchas cualidades, está muy cerca de Dios, lo admira mucho la gente porque practica mucho su religión católica, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con este señor? Un día pasó, iba con su mujer, pasó una mujer muy bonita, ¡pum! Como cosa muy fácil para el hombre, se dejó llevar de su miradita, se le volteó la mirada, siguió a la mujer en su mirada y en su mente y tuvo un mal pensamiento con esta persona, ¿verdad? Entonces, este hombre, así sea muy bueno, entre comillas, ha cometido ahorita un pecado, ¿cierto? Se dejó llevar y así sea nomás de pensamiento, el adulterio de pensamiento también es un pecado, ¿verdad? Entonces dirán, bueno, pero este hombre se va a ir al infierno por eso. No, pues por eso, ¿cómo así? Pues si la misericordia de Dios es tan grande, ¿cómo es que se va a ir para el infierno? Exactamente, la misericordia de Dios es muy grande. Él no va a permitir que un hombre que ha tratado un 70-80% de adorarle, de amarle, de seguir sus mandatos, no va a permitir que se vaya al cielo, al infierno, ¿verdad? Pero resulta que es que en el cielo no pueden entrar ninguna mancha, una persona, un alma, no puede entrar al cielo con mancha alguna, ni la más mínima mancha. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Por favor, busquen su Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué dice esa cita bíblica? Versículo 27, ¿verdad? No estoy equivocada. No, sí. Vamos desde el capítulo 25. Dice, se lo leo textual. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 25. Sus puertas no se cerrarán de día y en ellas no habrá noche. Le entregará las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.
nada impuro. Y este hombre cometió una impureza, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? En su gran misericordia, el Señor dice, sí, tú te vienes para el cielo, tú vas a gozar de mi presencia, pero hasta cuando me pagues ese desliz que tuviste con tu mirada y con tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la Iglesia Católica, de acuerdo con ese ejemplo, en la Iglesia Católica existe lo que llamamos el purgatorio. La Iglesia Católica le da ese nombre. Tú le puedes dar el nombre que tú quieras. Que los protestantes le den el nombre que quieran. Pero que hay un purgatorio, o sea, un estado. ¿Qué es el purgatorio? A ver, el purgatorio, más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios. Oiga bien, esta persona era muy buena, ¿verdad? Pero imperfectamente purificada. Cometió un desliz mental y por eso tiene que purificarse, ¿verdad? Y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. O sea, la persona va a un sitio que la Iglesia Católica llama el purgatorio a purificarse para pues, y esa purificación es de sufrimiento. Esa purificación de sufrimiento tal vez no porque sea como el infierno en fuego, ¿cierto? Pero sí porque el sufrimiento es saber que puede estar ya gozando de la presencia de Dios y no logra llegar a Dios porque hasta que pague, hasta que purifique totalmente su alma, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico por excelencia acerca de lo que es el purgatorio lo vemos en Lucas capítulo 12, versículo 59. Tome nota, por favor, de esta cita bíblica, que es la que los protestantes en su sabiduría no reconocen, ¿verdad? San Lucas capítulo 12, versículo 59. ¿Qué dice ese? Vamos a leer desde el 57. Ponerse en paz con el enemigo. Mateo, también la encuentran en Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, ¿no? Estoy leyendo la de San Lucas. Capítulo 12, versículo 57 en adelante. ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Correcto? Entonces, esa es la cita bíblica que los protestantes desconocen. Esta cita bíblica, la Iglesia Católica, a través de la historia, a través de los de santos y de... Ya le voy a decir. A través de lo que nosotros llamamos la historia sagrada, ¿cierto? Hay muchas personas que desde la antigüedad, desde los apóstoles, mejor dicho, han hablado de lo que es el purgatorio. Por ejemplo, si nosotros vamos, ya les digo aquí, por ejemplo, vamos al año 211, eso está hablando de los padres de la iglesia. Voy a darles unos ejemplos de los padres de la iglesia. Tenemos el año 211 San Tertuliano. Decía, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. El año 307, Lactancio, dice, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, o sea, la purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo, dice, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. En el año 580, tenemos a Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, un fuego no como el fuego del infierno, ¿verdad? Entonces,
Este testimonio de estas personas es de mucho valor y ha sido de mucho valor para la Iglesia Católica. Pues así cualquier persona puede comprobar por sí mismo. Como les digo yo, busquen en la historia, busquen en las bibliotecas, en los libros de historia cristiano, cómo ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación del purgatorio, ¿cierto? Entonces, les acabé de decir qué es el purgatorio según la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan el caso del malhechor de cuando Jesús estuvo en la cruz y que uno de los malhechores le dijo que, cuando Jesús le dijo que estará con él en el paraíso ahí en su último momento, ¿sí? Eso nos demuestra que la purificación en el sufrimiento, muchos la tienen en el último momento, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la purificación? Por ejemplo, si una persona se confiesa por ese desliz que tuvo, está pero de verdad completamente arrepentido por lo que le fue infiel a su esposa con el pensamiento, va y se confiesa y, y, y recibe la absolución por parte del sacerdote, o sea, por parte de nuestro Señor Jesucristo recibe la absolución, ese pecado fue purificado. Se arrepintió con la intención y el firme propósito de no volverlo a hacer. Falleció y no lo volvió a hacer, ya se purificó aquí en la tierra, ya limpió ese pecado, ¿verdad? O con algún otro sufrimiento. Un sacerdote tenía mucha razón cuando un día que estuve en la confesión, comentándole cosas mías personales, y él me decía, tome eso, siempre que le suceda eso, tómelo como una purificación y ofrézcaselo a Dios como la purificación de su alma. Escuchen bien, qué tan sabias esas palabras de un sacerdote. Leyendo este tema y hablando sobre este tema del purgatorio, qué bien, porque todo el mundo queremos irnos derechito al cielo. Nosotros no tenemos por qué querer primero pasar por purgatorio, porque igual el purgatorio es un sitio de castigo. O sea, la cita que les acabé de dar, nadie puede ir al cielo hasta que sea totalmente purificado. Nadie puede llegar al cielo hasta que haya pagado hasta su último pecado, ¿verdad? Entonces, San Pablo nos lo demuestra, por ejemplo, cuando dice, tomen nota, en 1 de Corintios 3, 13, 15. 1 de Corintios 3, 13, 15. 1 de Corintios 3, 13, 15. ¿Qué dice? Dice 3, capítulo 3, versículo 13. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Sí ven? O sea, la persona cuando fallece, cuando va al purgatorio, pero tiene la esperanza. Ahí está purificando su alma y tiene la esperanza que en algún momento va a ir al cielo. Entonces, nosotros como cristianos católicos, de acuerdo a nuestra religión católica, de acuerdo a la palabra de Dios, por eso es que debemos orar por las almas que van al purgatorio. Nosotros no sabemos qué almas van al purgatorio, pero lo menos que queremos para nuestros seres queridos es que vayan al purgatorio. Lo menos, al menos que vayan al purgatorio y no que se vayan a condenar yéndose derechito al infierno, ¿verdad? Entonces, por eso Dios en su sabiduría da la opción a las personas para que oren y pidan para que estas almas que están en el purgatorio salgan pronto a ver la presencia de Dios, ¿verdad? Eso tampoco lo creen los protestantes, ¿verdad? Pero hay muchas citas bíblicas al respecto, pero bueno, se me extendería mucho el tema para poderlo decir. Pero igualmente entre los comentarios que hice ahorita sobre la historia sagrada nuestra de nuestros... como tenemos por ejemplo, la que le acabé de decir, que dice... En el año 386, Juan Crisóstomo decía, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo.
Por eso es que los católicos oramos por las almas del purgatorio, ¿cierto? Ahora, le repito, Gregorio Magno en el año 580 decía, respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso y muchas cosas más que podría yo citarles, pero bueno, se haría muy largo el asunto, ¿verdad? Entonces, en el cielo no entra nada manchado, ¿sí? La existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues decimos que Dios es 3 veces santo, ¿cierto? O sea, la plenitud de la santidad y perfección. Eso lo vemos en Mateo, ¿se lo acabé de decir? No. Sí, acerca de la santidad de Dios, a Mateo, el capítulo 5, versículo 4 a 8. Muy bien. Entonces, quien no está en estado de gracia a la hora de morir no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial, ¿ok? No entrará en la ciudad celestial nada manchado. Eso también se lo acabé de leer en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 27, versículo 27. Entonces, por eso es que está escrito en la Biblia, al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, ¿sí? Pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Recuerden eso. Recuerden eso. Tú puedes cometer un pecado gravísimo. Cualquier pecado, el pecado más grave que tú te puedas imaginar, Dios te lo va a perdonar si tú te arrepientes de verdad con una buena confesión y un arrepentimiento sincero de tu corazón, ¿cierto? Pero el único pecado que Dios no te va a perdonar es el que va en contra del Espíritu Santo. No se le va a perdonar. No hay lugar ni siquiera al purgatorio. Olvídense de eso. Ese sería otro temita de otro video, ¿verdad? El referente al pecado contra el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces, muchos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad desconocen la Biblia y la historia sobre lo que nos dicen sobre ese aspecto, ¿cierto? Ahora, muchos que siendo católicos se salieron para convertirse en protestante, ¿por qué? Simplemente porque desconocen la palabra de Dios, ¿cierto? Y siguen y continúan con su ignorancia de la palabra de Dios. Por eso yo digo, si alguien tiene una duda, tómese el trabajito de investigar la palabra de Dios y los que tengan conocimiento sobre eso, y así va a poder salir de sus dudas, ¿verdad? Entonces estudia por favor más la palabra de Dios. Lucha por ser un verdadero cristiano, ¿sí? Hay muchos testimonios de personas que dan, valga la redundancia, dan testimonio de lo que es el cielo, el paraíso y el infierno, ¿verdad? Si eres católico, no olvides que como cristianos que somos, debemos renovar nuestra vida en Cristo. Debemos procurar de atraer la gente a Cristo. Y en la única iglesia que es plena en la verdad referente a Cristo, pues es nuestra iglesia católica. Así muchos digan que no, ¿verdad? En este momento en que estamos, la iglesia católica está sufriendo de tanto que está sufriendo, empezando por su cabeza principal, con tantas herejías que se han presentado, pues tenemos que ser firmes en nuestra fe, y para ser firmes en nuestra fe simplemente pues es cuestión de leer, de investigar, ¿cierto? Si en realidad quieres de verdad seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si eres evangélico, mormón, testigo de Jehová o cualquier otra secta de tantas que hay, te invito a que conozcas en serio lo que es la fe cristiana. Puedes leer Éfesos capítulo 4 versículo 13, ¿sí? La Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y la Iglesia de Cristo, Éfesos, capítulo 5, versículo 25.
empieza por estudiar la historia del cristianismo, ¿sí? Y pues simplemente sigue orando para que Dios actúe en tu vida y en algún momento puedas ver con claridad lo que en tu iglesia, en tu secta no te permiten que veas, ¿verdad? Eso, uno no tiene por qué avergonzarse de decir, ay, no, pues yo cómo me voy a salir de acá si yo llevo tantos años en esta secta, en esta iglesia, si aquí he visto muchos milagros, si aquí, tú puedes ver todo lo que veas en una secta, pero la iglesia verdadera está en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, simplemente cumplamos con la voluntad de Dios en su plenitud, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si vamos a ver, yo quiero leerles esta cita bíblica que dice, eh, ya se la leí, la que dice que no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Tú no creas que porque tú dices, ay Dios, tú eres misericordioso, o que por los que los protestantes dicen, cree en Jesús y serás salvo, con todas, sin nada, simplemente así. O sea, sería una maravilla que uno solo con decir, creo en ti, Señor Jesús, y ya con eso ya voy a estar plenamente convencido de que estoy salvo. Eso es hasta ilógico. Pongámosle cabeza, utilicemos esta cabeza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios vino, sí, Dios vino y nos dijo, crean en Dios, crean en mí y serán salvos. Pero a su alrededor de esa creencia hay muchas cosas que debemos de cumplir para que esa creencia en Él de verdad se dé, ¿sí? Yo no puedo decir creo en Dios, pero resulta que por los lados estoy haciendo todo lo contrario a lo que a lo que Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado, es muy importante. Si a ustedes les gustó este video, dedito arriba, es gratis, no cuesta nada. Pero si ese dedito arriba ayuda mucho para que se expanda este video y se conozca a fondo la palabra de Dios, que muchas personas la están desconociendo, ¿verdad? Así como compartiéndolo. Además, suscribirse también es gratis. Te colocas en el lado derecho de la parte inferior de este video, pones ahí tu ratoncito, ya te suscribiste, es gratis. Es todo sin dolor, todo gratis y todo sin dolor. El te gusta, el compartirlo e inscribirte, todo gratis y su dolor, qué maravilla, ¿verdad? Y por favor esperen mi próximo video. En la parte inferior de este video van a encontrar un link. Entren ahí porque tan pronto vean este video van a poder entrar a ver un video de lo último que ha ocurrido allá en el Vaticano, muy importante, acerca de otra de las maravillas que ha hecho, que viene proveniente de nuestro supuesto Papa, ¿verdad? Entonces, entra a ese video y se podrán enterar. Entonces, no siendo más por el momento, pues les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios me los acompañe siempre.